historia es darle el aval que todos los documentos, los borradores necesitan para poder subirse a la Plaza Podemos. Durante esta semana y la pasada hemos estado trabajando un grupo bastante bueno, los 3 borradores. Ha habido una coordinación, ¿vale? Yo coordinaba el de principios éticos, David el de organizativo y María Jesús y Luis coordinaban el de principios políticos. Hemos mantenido 2 reuniones y el grupo de políticos 3 reuniones, y bueno, después de ese trabajo se ha llegado a un documento entero nuevo de principios políticos, mientras que el organizativo y el ético tiene una serie de enmiendas. Lo que vamos a hacer ahora es presentar las enmiendas que se han hecho, presentar también el borrador alternativo de políticos, y a partir de ahí esperamos que el círculo de GL del aval. El aval significa que esa enmienda o ese borrador nuevo no infrinja ninguno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por otro lado que cumpla 2 de los principios que sustentan el movimiento, que es la transparencia y la participación. Así que bueno, vamos a pasar. Bueno, para terminar la canal, ¿no? Está todo el mundo arriba. Ha subido todo. ¿Quedaba gente abajo? Bueno, si mientras lo manejamos y eso, si alguien quiere hacer alguna pregunta de esta semana, de cómo. Sí, yo quisiera. Sí. Esos documentos que dicen que hay que avalar, no se avalar los hoy, ¿no? Sí. Está publicando en Facebook. No lo he encontrado, he tirado en Facebook la página vuestra, ¿no? Sí. Podemos, ¿no? Sí. Mirad arriba abajo y me lo encuentro. He visto lo de la reunión, claro que estaba publicado, lo que quise iba a hacer, pero no. Sí, pues además tenía un enlace con Google Drive directamente donde además tenía el original, que se emitió desde Madrid, y la enmienda o el borrador alternativo que se ha hecho desde Jaén para que pudierais comparar. Esas enmiendas las habéis hecho a nivel de. Sí, la semana pasada, en la última asamblea que celebramos en el Durabá, propusimos la creación de 3 grupos de trabajo coordinados por una persona, y que todo el que quisiera se podía escribir al grupo que quisiera, ¿vale? Participar. Anunciamos las reuniones también por el Facebook, y a partir de ahí trabajamos. Ya les digo, mantuvimos 2 reuniones, los de políticos, primero los de organizativo y ético, y 3 reuniones los de políticos. Exactamente lo que vamos a avalar es el círculo. Claro, es requisito para que esos documentos se suban a la plataforma que se tiene, que todavía no es claro, seguramente será Plaza Podemos, que todos los documentos que salgan de un círculo tienen que estar avalados. Y para que un círculo dé el aval a ese documento nuevo o a esa enmienda que se presente, se necesitan cumplir esos 2 requisitos, que no infrinjan ninguno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por otro lado que cumplan los principios de transparencia y participación. Entonces ahora vosotras, cuando veáis los documentos y la enmienda, avalaréis o no avalaréis si se cumplen esos 2 requisitos. ¿Vale? Una duda que tengo. Se supone que el aval es necesario para cualquier documento de hacer la enmienda o un grupo de comunicación era de 5 personas. Eso es el requisito para elaborarlo. Tener como mínimo, 5 personas que se hicieran cargo responsables de presentarlo en Madrid, de extenderlo en Madrid. Es diferente al aval que tiene que presentar el círculo a ese documento. Para que ese documento sea válido necesita el aval del círculo. Y el aval del círculo es con esos 2 requisitos que he dicho antes. O sea, 5 personas lo elaboran, pero si el círculo no avala ese documento no se puede subir. Sí, bueno, 5 personas lo elaboran, no es exacto. Pueden elaborarlo, de hecho en esto han participado más personas. Efectivamente, sí. De ese grupo de personas que pueden ser 10, 15, las que sean, tienen que haber 5 que se comprometan a avalarlo con su firma. Que de hecho luego en Madrid, si hay que ir, no es necesario que vayan a las 5, puede ir solamente 1. ¿Alguna pregunta más de lo que hemos estado trabajando estos días? ¿Martín? Pero darle el círculo que tiene que votar la mitad más uno, ¿cómo va? Claro. Ahora mismo no hay mecanismos de toma de decisión por mayoría diferenciada en función del tema a tratar. Entendemos que con que vote la mitad más uno de los que estamos, el círculo habrá
claro en esto cuando se dio las diferentes normas para hacer los documentos, las enmiendas no viene fijado. Porque yo creo que eso lo dejan un poco a criterio del sistema de votación de cada círculo, que hoy por hoy no está homogeneizado, no está definido. Entonces nosotros hemos entendido aquí que en el momento en que haya la mitad más uno, hay aval del círculo, ¿no? Tengo entendido que son Antes de empezar, perdón, una cuestión de orden. Antes de empezar la asamblea, de hecho la hemos empezado sobre la marcha, pero es sano. Yo hoy os voy a pedir un poco la gracia de que me permitáis a mí moderar esta asamblea, si no tenéis mayor inconveniente, solamente por el tema de que conozco los documentos y conozco la metodología, pero sí me gustaría que alguien más de la asamblea estuviera aquí conmigo en la mesa, para que no se viera que es una cosa solamente de nosotros. A mí me parece que es sano que alguien de la asamblea suba a la mesa a ayudarnos a moderar, porque va a haber que recontar, ¿sabes? Entonces, ¿alguna persona podría seguir con aquí? Esto realmente hay que contarlo. Para que se vea que la bala hay que contarlo. Vamos a necesitar, Mariló, ¿que vienes tú? Que no es válido lo que he oído decir, que con la mitad más uno se avala. Eso no dice no es así. Hasta ahora todas las decisiones que se han tomado en la asamblea se han tomado de esa forma. Como no hay un reglamento que especifique una norma al respecto, nosotros le pedimos a la asamblea que se pueda avalar por la mitad más uno. Pero podemos tener una discusión aquí redundante sobre qué mayoría hace falta para tomar esta decisión. Entendemos que es razonable que con la mitad más uno se avale una propuesta de la que se hagan hoy. Es necesario que lo votemos. ¿Votos a favor de que con la mitad más uno se avalen las decisiones que se tomen hoy? Me parece que hay mayoría suficiente. Seguimos. Yo no estoy hablando de eso. No estoy diciendo que haya que hacer las cosas en la mitad más uno. Estoy diciendo que la organización a nivel nacional se ha enviado todo, pues un pequeño boceto de lo que se debería de hacer. Lo de la mitad más uno es que voten la mitad más uno. No que se apruebe por la mitad más uno, sino que voten. Si la mitad de las si la mitad de las personas que hay aquí no quieren votar, y aún así la otra mitad fuese mayoría de esa mitad, se aprueba igual. Yo no entiendo lo de la mitad más uno. Imagínense que la mitad no quieren votar. Que se abstienen, no te dice que se abstienen, que no quieren, no les da la mano. No quieren votar es abstenerse, en definitiva. Si hay una votación y tú estás presente y no quieres votar, eso es una abstención. De todas formas, entiendo que sí, en cualquier tipo. Perdón, una cuestión de orden. Si en una votación la mitad más uno se abstiene, la propuesta no sale. La propuesta puede salir con el 25% de ese 50%. Si la mitad más uno de aquí vota que sí a una propuesta, sale. Es que no entiendo qué es lo que no se entiende de esto. No sé, yo la he leído bien claro. No veo que no me entiendo. ¿Hay alguien que tiene dudas al respecto? Yo tengo dudas porque lo que se decía para que te avalara el círculo, que yo estuve en la asamblea, era que no podía ir en contra de los principios de Podemos. Y entonces era muy fácil porque el círculo te avalaba. A ver, yo creo que la cosa va a ser así. Se van a leer las enmiendas, se van a leer el documento alternativo y una vez que se haya leído se va a preguntar a la Asamblea. ¿Creéis que se infringe alguno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? No, o sí. ¿Creéis que no se están cumpliendo los principios de transparencia y participación? No, o sí. Si se contesta afirmativamente a las dos preguntas, está aprobado. Si se contesta que no, pues no está aprobado porque no cumple uno de los dos principios. ¿Vale? De cualquier forma, hay que aclarar, también necesitamos otra cuestión de orden antes de empezar. Necesitamos a alguien en esta asamblea muy importante que tome acta. Entonces, ¿algún voluntario para tomar acta? No, ella va a moderar. ¿Alguien que tome acta de la asamblea, que pueda subir aquí a la mesa?
Bien, seguimos. Vamos a ver, lo que vamos a votar hoy son dos tipos de documentos. Aclarar, ¿no? Por una parte hay borradores, lo que se nos presentaron fue borradores, el borrador oficial del equipo técnico. Vamos a votar por una parte borradores alternativos, o sea, textos completos que el Círculo de Jaén o un grupo de 5 personas, que hay ambas situaciones que se presentan, pues presentan al proceso. Y por otra parte, eso va a pasar con el documento de principios políticos. En el documento de principios políticos hay dos borradores alternativos presentados. Un borrador que ha trabajado un equipo de trabajo que surge del propio Círculo de Jaén y un borrador que presenta un equipo de 5 personas que no han trabajado en el proceso que lanzó el Círculo de Jaén, pero que es una situación totalmente legítima. Se pueden aprobar perfectamente los dos, ¿de acuerdo? No es incompatible que se aprueben ambos documentos. Y como hemos comentado antes, esto se va a someter, porque hay que someterlo a votación de la Asamblea, pero entendemos que si no se inculcan los principios que antes ha dicho Libertad, pues la Asamblea normalmente deberá aprobarlo, pero esto debe ser sometido a votación de la Asamblea, porque es la Asamblea la que avala, y se avala mediante votación. Tiene que tener un criterio, una base, porque la base la lleva, que a mí me importa, ¿no? La Asamblea es soberana. Sí, que tú dices que tiene que dar el aval. Si un documento se considera que va a ir a Madrid con el aval del Círculo, el aval se tiene que prestar formalmente de una forma. Bien, entonces se da esta situación con respecto al documento de principios políticos. Lo que vamos a ver son dos documentos que son borradores completos alternativos. Con respecto al documento de principios éticos, lo que se ha preparado no es en sí un documento alternativo, sino una serie de enmiendas que entiendo que se deben votar una a una, porque son enmiendas al texto oficial. Y con respecto al texto de principios organizativos, también lo que se presentan son enmiendas. Entonces habría que votarlas, leerlas y votarlas una a una. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más dudas sobre el procedimiento, ¿vale? Abro un turno de palabra ahora para explicarlo. Si no hay más dudas, tendríamos que empezar con agilidad y mi propuesta va a ser que empecemos con el documento de principios políticos, que es con el que hemos dicho que lo que se van a ver son borradores completos alternativos. Un turno de palabras sobre tema de procedimiento. ¿Alguna palabra más? Javier. No, simplemente que lo que se vaya a votar por enmienda, quiero que luego se tenga que subir para subirlo, tiene que subir un texto completo. Que vamos a generar? El círculo de Jaén un documento completo con el técnico más con las modificaciones. Exacto. Donde dejando claro cuáles son las enmiendas que propone el Círculo de Jaén. Pues si no hay... sí, una, dos. ¿Al fondo? Llega un poco tarde, no sé si se ha comentado algo sobre la votación telemática para la gente que componga la Asamblea Ciudadana de Jaén, como estoy aquí. Con ese tema ahora mismo tenemos un problema, y es que no tenemos acceso al censo para pensar. Primero, que no hemos articulado el medio técnico nosotros para hacer esa votación.
pero incluso habría un problema técnico, y es que no tenemos acceso al censo de las personas inscritas en Jaén para ese proceso. Entonces nosotros entendemos que la Asamblea, hoy por hoy, en el Círculo de Jaén, somos las personas que estamos participando físicamente. Yo entiendo que esto no es la línea a la que va a caminar la organización, pero si no tenemos acceso siquiera al censo, no podemos articular ningún mecanismo de ese tipo. ¿Alguna pregunta más? Y estaba antes Isaac. Quisiera proponer que al final del tiempo de reunión de hoy se reserve por lo menos 10 o 15 minutos para juegos y preguntas. De acuerdo. La única limitación nos la ponemos nosotros, es ser suficientemente ágiles para ir avanzando, pero totalmente de acuerdo. Más. Mira, el preparador que se subió en la página de Podemos Jaén de Facebook, del principio político, era el primero que envió Podemos estatal antes de las vacaciones. Sobre el que yo he trabajado, lo que hemos trabajado, ha sido sobre el segundo que manda, que venirá junto con los principios políticos. Sí, de cualquier forma, nosotros el que envió el equipo técnico no lo vamos a someter a votación, vamos a someter a votación las dos propuestas que hay. Sí. Bueno, avanzamos entonces, vamos a revisar primero el primer borrador que se presenta, que es el borrador que se ha trabajado dentro del proceso que lanzamos en las últimas asambleas. Sí, no sé si hay alguna copia. No tenemos copia para todo el mundo, pero si alguien pasarlo por ahí y hasta donde llegue. Bueno, primero de todo me gustaría, para empezar, agradecer a todas las personas que han colaborado en la elaboración de este documento. En cada una de las 3 reuniones hubo personas distintas que están aquí ahora, otras que no pueden estar. Me gustaría transmitir mi agradecimiento. Y segundo, también agradecer a todas las personas que estáis aquí, asamblea tras asamblea, semana tras semana. Gracias a vosotros es posible esto que estamos haciendo entre todos. Es posible que haya salido este documento con estas ideas, porque hemos sacado ideas de todo el mundo. Y nada más, empiezo. Hemos dividido el documento en 3 puntos. El primero de ellos, que soy yo el encargado de leer, es el contexto de cómo en este país se ha llegado a la situación actual. La transición del 78 se cerró en falso, porque había un juego de intereses entre partidos para poder seguir garantizando el poder a los poderosos y el sometimiento del pueblo a la oligarquía dominante. Un poder en manos de una élite que continúan realizando un juego sucio en favor de los sectores financieros y que están continuamente mirándose en un espejo formando parte esencial del problema. Ese falso consenso se produjo porque nunca quisieron llamar a las cosas por su nombre, como si temieran que volviera el fantasma. Podemos no tiene miedo, es más, considera necesario analizar y afrontar la situación histórica, lo excluido y lo reprimido en la transición. Las políticas ejecutadas solo han contribuido a enriquecer enormemente a los poderes financieros y económicos, que son los verdaderos dirigentes. Estas políticas neoliberales, impuestas y aplicadas de forma salvaje, están abocando a la ciudadanía a una agonía lenta y letal, arrebatando no solo hogares, sino vidas enteras, de forma hipotética y penosamente también literal. Nos ha pasado desapercibida la llegada silenciosa de un nuevo amo, renovado pero devastador, que bajo el instrumento neoliberal, alejado de ideas normales, ha arrollado, como todo amo, todo pensamiento individual, subjetivo que esté fuera de los cánones preestablecidos. Han sido invadidos todos los recovecos de nuestra vida, llegando a organizar monopolio económico, lobby, el sentir de un pueblo, los programas políticos de los grandes partidos y, desgraciadamente, nuestro futuro. La actual crisis es una estafa. Nos han hecho creer que los recortes eran estrictamente necesarios. ¿Para qué?
para seguir alimentando la ambición de los poderes financieros y económicos, con el esfuerzo del pueblo. Señores feudales con otro rostro, pero con idéntica táctica. Su enriquecimiento es el empobrecimiento sistemático del pueblo. Las nefastas gestiones de los gobiernos y el sometimiento a los mandatos de los mercados financieros han hecho de España un Estado endeudado y preso de los intereses y de una deuda ilegítima. Un Estado donde se trabaja para ser más pobre, donde la impunidad y la falta de responsabilidad política son como una epidemia. Reformas laborales, recortes en educación, sanidad, servicios sociales, junto con nefastas políticas de vivienda, infraestructura, transporte, investigación o medio ambiente, están llevando a España a un retroceso evolutivo comparable al sufrido por países en guerra. Tal vez porque la Europa del Norte declaró la guerra a la del Sur hace años, pero nadie decretó el estado de excepción, y a la ciudadanía las bombas no nos han ido cayendo en forma de metralla, sino de políticas destructivas. Estamos asistiendo al desmantelamiento atroz y sin tregua del estado de bienestar, a una concentración de la riqueza en pocas manos que está llevando al empobrecimiento salvaje del pueblo y a la pérdida de la dignidad de las personas. El poder que solo busca los mecanismos para perpetuarse con comportamientos tan deleznables como la permisividad con la corrupción. Pero este sistema hace tiempo que presenta síntomas de podredumbre, de claro hundimiento. Su articulación institucional se va cayendo, al mismo tiempo que el pueblo va siendo consciente de que son ellos los que no sirven y no al revés como siempre nos han hecho creer. Podemos no quiere la Europa que ha mirado por otro lado respecto a la política de subvenciones e inversiones, que han resultado ser las bases estructurales de la corrupción, es quien gobierna. Queremos una Europa diferente que priorice los derechos humanos, sociales y civiles, construida por todos los países miembros. Una Europa que se aleje de ese amo que denominaron gobernanza económica, que se dedica a eliminar al sujeto y marcar lo que se dice, para poner en primera línea derechos sociales, solidaridad, dignidad, ciudadanía, que antes eran valores básicos de la Unión Europea. Podemos quiere que Europa salga del siglo XIX. Segundo contenido es: el momento de cambiar este país en lo político y económico es ahora, porque este país como proyecto colectivo se está diluyendo. La estafa ha servido para anular los derechos conquistados, para una devaluación salarial, para una medicalización de la sociedad y así sostener los ingresos económicos de las multinacionales, para una privatización de lo público, para una desposesión generalizada hasta de la democracia. La lucha contra la corrupción será una obligación imperante de Podemos. Son demasiadas las necesidades de un pueblo sin cubrir y demasiado dinero público que está en manos privadas por avaricia y ambiciones personales. También será objeto de revisión y reestructuración el sistema de financiación del que se nutren los partidos políticos. Podemos considera que la libertad es un valor irrenunciable, por lo que siempre tendrá total independencia de influencias y coacciones del poder financiero. Ante los hechos acaecidos, no queda más remedio que soltarse el miedo a la política. Es urgente dejar de delegar para que los representantes no la monopolicen. Cuando hablamos de política, nos referimos a una participación común en asuntos comunes o descubrir el mundo común en el que estamos todas las personas para poder apropiarnos de nuestras vidas. Queremos un ejercicio de la política libre de crispación, que sea ejercida con libertad y responsabilidad, de acuerdo a los principios éticos y el respeto total a los derechos humanos. Es fundamental que se garantice una separación real de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que sean elegidos sin interferencia de los grupos políticos. Se hace necesaria la reforma de la ley electoral, agotada y fraudulenta. También la reforma de la legislación
hipotecaria y financiera. Ofrecer unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía, con políticas que prioricen el desarrollo de sistemas públicos fuertes y económicamente sostenibles en sanidad, educación, vivienda y en lo social. El libre derecho de información se establecerá como prioritario. Los medios de comunicación no pueden manipular la realidad a gusto del poder político y financiero. De igual forma, el incumplimiento del programa electoral puede llevar una moción de censura ciudadana. Para conseguir generar un verdadero Estado democrático, es inevitable pensar en una regeneración democrática basada en la apertura de un proceso constituyente que lleve a España a dialogar, consensuar y establecer su nuevo marco constitucional. La Asamblea, si se puede, que se inició el 15 de septiembre, es la única vía para que la mayoría social que existe pase a ser una mayoría política, para que la gente de este país sea consciente que puede construirse otro mundo común. Desde los círculos Podemos, lugar donde pensar en compañía, incrementando la inteligencia crítica para que no nos manipule el amo y se creen preguntas que nos pongan en acción. La política del bien común debe ser la senda que guíe al poder ejecutivo y legislativo. Debemos construir herramientas para generar bienestar, donde el sistema financiero esté regulado y prime un comercio justo, una banca ética y un desarrollo sostenible. Necesitamos un cambio de modelo que prime los intereses sociales, donde la política controle lo económico y financiero, donde no se mercantilice con los derechos fundamentales de los pueblos y se establezcan las herramientas necesarias para un cambio de modelo cultural y educacional que nos lleve a la construcción de nuevos conceptos de economía y trabajo, alejados de los esquemas sesgados de todos esos enfoques patriarcales. También es necesaria construir una nueva política de los cuidados, porque seguir atribuyendo exclusivamente los cuidados y responsabilidades familiares a las mujeres lesiona el desarrollo de la ciudadanía. Es nuestro deseo que la economía del bien común se incorpore en las empresas, municipios y comunidades autónomas, que se haga una apuesta por la investigación, por el desarrollo de las nuevas tecnologías y, por supuesto, la creación de empleo de calidad que ponga en valor los recursos propios de los territorios. Para que la ciudadanía recupere su dignidad, debe procederse a eliminar las reformas laborales que están en vigor. La reforma fiscal que se planteó debe garantizar la recaudación progresiva y una justa redistribución de la riqueza. Debe considerarse prioritario un reparto de las ganancias de la productividad y la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, energético, bancario, cuando estos pongan por delante sus intereses a los de la población. Estamos en contra de los procesos de globalización que impliquen una pérdida de soberanía nacional en detrimento de la ciudadanía y a favor de los intereses económicos de las grandes multinacionales, como el Tratado de Libre Comercio, porque sobre la base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto a todos los derechos humanos, exigimos transparencia económica. No hay Consejo de Cooperación Regulatoria,
no a la desregularización y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio de interés público, no a la privatización de los servicios públicos, promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar. Queremos que las instituciones públicas mantengan el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida. Derogar la modificación del artículo 135 de la Constitución española, que prioriza el pago de la deuda frente a los derechos y necesidades de las personas. Rechazo absoluto a que se inyecten miles de millones de euros para salvar a la banca y especuladores, porque lo que se exige es una reestructuración de la deuda ilegítima. El otro apartado es cómo impulsar una movilización social vertebrando desde los círculos para influir en lo social. La transformación social de este país comenzó en el mismo momento en que nacieron plataformas y colectivos como Juventud Sin Futuro, 15M, Democracia Real Ya y las mareas que fueron formándose. La canalización de la indignación se viene expresando de distintas formas, pero también con hechos concretos, como paralizaciones de desahucios o de suspensión de la privatización de servicios públicos. Colectivos sociales que intentan resolver problemas cotidianos que afectan a la gente de a pie y que se basan en ideas sencillas y concretas desde el enfoque del bien común. Tenemos que transformar esa mayoría social en mayoría política para construir una sociedad alternativa, con vocación integradora, capaz de vincular toda esa fuerza para alcanzar espacios de participación desde abajo arriba y con capacidad de tomar decisiones. Queremos y crearemos una sociedad alternativa, justa, armoniosa, democrática y sostenible. Una sociedad que se construya con la participación de su gente, donde la gestión del poder sea horizontal, participativa, abierta, democrática, plural, igualitaria y sin jerarquía, donde el sistema de valores y afectos potencie el bien común. Para ello es básico que se produzcan transformaciones en bastantes de nuestros aspectos individuales si queremos lograr transformaciones más profundas. Tenemos que cambiar el concepto de poder desde abajo para evitar la concentración que actualmente está acaparando. Podemos, como partido, quiere una democracia participativa, donde también las nuevas herramientas tecnológicas faciliten una participación más amplia y continuada. Queremos que se elabore una estrategia común y que se establezcan prioridades, porque corresponde a la gente participar en la gestión y realizar un seguimiento de las instituciones. Creemos que el momento es ahora. No hay que esperar a que esta sociedad sea distinta. Las experiencias actuales que se están expandiendo se generalizarán. Ya se está trabajando desde los círculos Podemos y lo que necesitamos ahora es incorporar a todos los grupos y personas que ya vienen trabajando y luchando por otra sociedad. Los círculos son espacios donde nos formularemos preguntas para pasar a la acción, que por su cercanía al mundo real ofrecen a la ciudadanía credibilidad y efectividad, espacios desde donde se puede facilitar la creación de pensamiento crítico para construir esa mayoría política. Se debe apoyar a los movimientos sociales sin apropiarnos de la movilización social, pero sí facilitando alianzas entre diferentes colectivos. El fundamento de Podemos se basa en trabajar con la gente de a pie, en lo cotidiano, en aquellos problemas que quitan el sueño a las personas. La fuerza de Podemos
radica en nuestra fuerza, en la del pueblo, que cada vez que participa en las asambleas y los círculos está haciendo política. Vivimos un momento histórico. Por primera vez en este país es el pueblo quien decide su destino, quien trabaja por su presente y quien quiere trazar las líneas de su futuro. Por último, y antes de terminar, muchas gracias. Hemos resumido los principios políticos de Podemos, que voy a ya leer para finalizar a continuación. Principios políticos de Podemos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye una referencia clave a nivel político, social y ético. Recuperación de la dignidad de un pueblo abatido. Un nuevo contrato político donde participe y se identifique una mayoría social. Regeneración democrática para construir un Estado libre, justo e igual para toda la ciudadanía. Un Estado donde los gobernantes estén sometidos a la evaluación, seguimiento y control por parte de la ciudadanía. Transparencia en las instituciones públicas y de los representantes de estas. Una gestión de las personas representantes que genere confianza y que hayan sido elegidas por ser de demostrada ética, moral y capacitación. Promoción de las nuevas políticas en el marco del bien común. Una democratización de la economía. Garantización de unos servicios públicos de calidad. Eliminación de los privilegios de las personas que ejerzan en política u ocupen puestos de responsabilidad pública. Asociación de políticas que garanticen el desarrollo sostenible del país. Redistribución de la riqueza y la eliminación de las desigualdades en los territorios. Aplicación de políticas que extirpen la corrupción. Política hecha con y para el pueblo. Y la frase final con la que me gustaría terminar: somos lo que hacemos. Bueno, pues agradecemos al grupo que ha preparado el borrador, el trabajo. Hay que volver a insistir en que este ha sido un trabajo participativo, que se lanzó un proceso hace ya 2 asambleas, hace 2 semanas, para que todo el que quisiera, de forma totalmente abierta, participar en el grupo que ha preparado el borrador, pues pudiera incorporarse. O sea que ha sido fruto del trabajo de un grupo. Realmente sorprendente que en poco tiempo y de mucho valor se tenga un texto tan cerrado y hay que decirlo bien, me parece bien elaborado, bien escrito. Entiendo que ahora se abre un turno de palabra, por si queremos, de forma muy breve, porque fundamentalmente hoy la asamblea lo que teníamos que hacer es decidir sobre si se avala el texto o no se avala. Vamos a abrir un turno de palabra por si se quiere hacer alguna pregunta a las personas que han presentado el texto, o incluso si se quiere hacer alguna observación para que ellos consideren incorporarlo a la última versión que se va a enviar a Madrid. Abrimos turno de palabra. Es turno de palabra cerrado, entonces quien quiera intervenir, pues que se apunte ahora. Vamos por partes, vamos a empezar por esta parte de la asamblea y pasamos luego a la siguiente. ¿De acuerdo? Mati. ¿Yo puedo hablar? Mira que nosotros hemos trabajado sobre el borrador político que manda Podemos tratar. Entonces venía una serie de epígrafes. Lo que yo veo que ellos se han ampliado muchísimo y tampoco, bueno, que lo han estructurado de una manera como ellos han querido, ¿no? Pero nosotros hemos contestado a los epígrafes que manda, por ejemplo, el régimen del 78, el de desgaste del PP-PSOE. Entonces lo que yo veo en el trabajo de ellos, que será un borrador alternativo que no tendrá nada que ver con la enmienda que manda Podemos tratar, ¿no?
Sí, puede contestar? contesto yo porque es una cuestión puramente de procedimiento. Es que había total libertad a la hora de plantear el texto. Yo lo siento por los pobrecitos que ahora van a tener que recibir cientos de propuestas de toda España y van a tener que transaccionar las propuestas. Si te había un trabajo alternativo, yo creo que tú te podrías guiar en los puntos que yo creo. Claro. Entonces va a haber propuestas completas que se van a ajustar más a la propuesta del equipo técnico, va a haber propuestas que son más libres y después va a haber enmiendas a las propuestas del equipo técnico, ¿no? O sea que ahora se les abre un proceso interesante. ¿Seguimos? Isaac. En la página 6, en la página 6, el primer párrafo. Empieza por derogar, ¿no? Sí, por derogar. Y termina por exige una reestructuración de la deuda ilegítima. Me parece a mí que podríamos usar aquí una expresión más contundente, porque lo que está más extendido entre la contestación a las políticas actuales y a la vida política es una auditoría de la deuda a fin de clasificar las diferentes deudas individuales en legítimas e ilegítimas. La legítima, bueno, en realidad la deuda en su totalidad es enorme, prácticamente impagable. Pero hay que distinguir entre legítima y ilegítima. La legítima, pues habrá que pagarla. Y allí sí tiene sentido la palabra reestructurarla en su acepción más común, que es alargar plazos, bajar intereses, algunas pequeñas quitas parciales. Pero en la parte de deuda ilegítima, ahí lo que se plantea entre la mayoría de la contestación social es simplemente no pagarla. Entonces, si dejamos la redacción tal como está, parece que estamos abogando porque la deuda legítima y ilegítima sea reestructurada. Textualmente decimos reestructuración de la deuda ilegítima. Parece que estamos contemplando la posibilidad de decir, bueno, esto es ilegítimo, esto es un atraco, pero la vamos a pagar. Simplemente tenemos que reestructurarla, dennos más plazo, bájenos los intereses, háganos alguna pequeña quitilla pequeña. No, con la deuda ilegítima hay que ser más contundente. Hay que detectarla y aislarla en una auditoría y después ver ¿Puedo contestarte? la posibilidad de no pagarla. ¿Puedo contestarte? Sí. Mira, en las sesiones que hemos participado sobre los contenidos de ponencia de principios políticos, si tú has visto la que hay liada en la prensa cuando se habla de la deuda y tal, el lenguaje lo hemos cuidado mucho para que no se eche la gente encima a criticar cosas que no han lugar. Por supuesto, Podemos no estar de acuerdo con la deuda ilegítima, pero la palabra adecuada en este caso era reestructuración, ¿vale? Para que así, bueno, pues no haya esa incisiva que están continuamente con todos los medios y que nos puede restar un montón de, no sé, de personas que sí que quieren trabajar de otra forma y hacer las cosas de diferente manera. Pero Podemos lo tiene muy claro. Lo que pasa es que el lenguaje, en este caso, el término más adecuado era reestructuración. ¿Vale? Bien, a partir de ahora voy a dar, perdonadme que sea así, pero a las 10 tenemos que terminar este asunto. Los turnos de palabra voy a controlar el tiempo tanto a las preguntas como a las respuestas. Entonces vamos a intentar ajustarnos a poco más de un minuto. ¿De acuerdo? Había más por este lado. Vamos a terminar primero por un lado. Y yo quiero simplemente hacer una valoración del documento en su conjunto y dividirlo en dos partes. La primera parte considero que es
nada que no esté aclarado en el borrador del principio político estatal. Y la segunda parte yo ya la voy a hablar por su labor de síntesis y de resumen. Muchas gracias. ¿Quieres contestar? Sí, ¿seguimos? Sí, yo también quería incidir en lo que decía el compañero. Yo creo que no está claro cuál es el papel, cuál es la posición de Podemos en cuanto a la deuda. Mientras por televisión, yo particularmente he escuchado, como dice, la auditoría de la deuda, yo no la veo en ningún sitio. A mí me parecería que seríamos más correctos desde un punto de vista de comprensión, pues cuando se habla, por lo que se exige una auditoría de la deuda. Ninguna reestructuración de la deuda ilegítima, porque eso sí que una deuda ilegítima no se paga. No se puede reestructurar, pero se va a pagar. Siento que no queda claro y habría que... Tomamos nota y lo anotamos como aportación que se ha hecho en la Asamblea, ¿vale? Sí, y luego brevemente me gustaría incidir en una cuestión. Si se ha valorado lo suficiente que cualquier elemento que esté hablando hoy de auditorías de deuda, un pago de deuda en Bruselas, en la Comunidad Europea, ya produce esforzado solo el debate. Si Podemos se plantea la posibilidad de que eso lo excluya de un marco europeo y fuera de su posición, porque mantener el impago o la auditoría de una deuda en el tiempo ante Bruselas y ser mayoritaria esa posición en este país, yo creo que no conduce hasta fuera de Europa. Si Podemos estaría preparada para una hipotética salida de la Comunidad Europea. Ese es un debate que sería largo de tener aquí. Yo entiendo que cuando se dicen estas cosas, y además creo que el grupo que ha elaborado el documento va a ser receptivo con respecto a una mayor claridad a la hora de especificar que estamos hablando incluso del impago de la deuda que consideremos ilegítima, que esa propuesta se puede incorporar al tema. Yo creo que cuando Podemos poner encima esto sobre la mesa, somos perfectamente conscientes de que eso va a producir un rechazo que puede ponernos enfrente a las fuerzas capitalistas y que producirá una batalla, pero entiendo que la opción de la organización es esta, ¿no? Ahora, no todas las batallas tienen que ser perdidas. Hay referentes de países donde estas batallas han sido ganadas, ¿no? Bien, ¿seguimos con más palabras? Sí. Mira, una vez, he venido la otra vez solamente a vuestra asamblea y lo que me llama la atención que siendo un documento unos principios políticos totalmente de izquierda, porque hay tanto miedo a decir que Podemos es un grupo más de izquierda que otra cosa. A ver, ya lo hemos dicho y lo hemos explicado en las asambleas y no vamos a entrar en la disquisición de si derechas o de izquierdas. Esos son los paquetes que el bipartidismo ha seguido utilizando. Y además porque en estos momentos lo que interesa en este país es que sumemos personas que realmente quieren cambiar este país. Y por lo tanto todo el mundo tiene sitio y espacio para cambiar, para comprometerse y para trabajar. Entonces no vamos a entrar en ese juego de derechas y de izquierdas. Y en otro momento, si quieres, lo hablamos. Pero creo que es entrar en los paquetes que nos han vendido y donde ellos nos manipulan. Y es donde no vamos a entrar. ¿Señor de Barbas? Hay un señor de Barbas que quería hablar. Sí, el señor de Barbas. Vale. ¿Cómo impulsar una movilización social? El primer párrafo dice: la transformación social de este país comenzó en el mismo momento que hicieron la reforma y vencieron la Revolución Sin Futuro, 15M, democracia real de las mareas. De hecho, falta ahí la marcha de la dignidad del 29, porque fue un hito fundamental en la historia de este país y porque se mantiene como plataforma. Y una segunda cuestión.
en los puntos finales, cuando dice el estilo político del Podemos, también hizo falta la defensa de un Estado realmente laico y no de ideología. Y separación implícita del Estado de lo que es una iglesia. Porque vamos, no hay que volver a recordar el pasado desde los tiempos de Franco, de la influencia tan fuerte y tan nociva que una iglesia no puede estar en el territorio. Entonces, esa es fundamental y es una democracia real. Yo puedo compartir eso contigo, ¿vale? A nivel personal, pero hay unos documentos que son 9 puntos, los conoces, ¿no? Entonces el no poner eso es por no herir sensibilidades y que todo el mundo pueda acercarse, aunque haya muchas personas dentro que compartamos ese contenido. Y vuelvo a repetir, de lo que se trata es de hacer un documento que no cree disonancias, que no cree confusiones en la mayoría de la ciudadanía, porque no podemos consentir que se potencien las divisiones dentro de Podemos. Tenemos que ser generosos y tenemos que aceptar una amplitud de miras para que todos podamos aportar. De acuerdo, son las opciones del grupo que ha trabajado. De cualquier forma, yo aclaro también que lo que va a hacer el círculo hoy es avalar este documento para que los compañeros lo presenten al proceso, ¿no? Este documento va a ser transaccionado con muchos documentos diferentes de toda España. O sea, no tiene por qué haber... El que avalemos hoy este documento no significa que haya una identificación completa y absoluta del círculo con lo que se va a aprobar. Es dar nuestro aval, ¿vale? Había una última palabra de José Hermoso y después el niño del viento. Bueno, yo una observación en referencia a los principios políticos, donde una observación y también hago una petición. Dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye una referencia clave a nivel político, social y ético. Yo aquí digo, esa referencia actualmente todos los estados, todas las naciones la tienen, pero la verdad es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es papel mojado. Entonces, si os parece, yo lo que propongo es cambiar lo de una referencia clave por el texto que daría la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la aceptación y aplicación a nivel político, social y ético. Muchas gracias. La aceptación y aplicación a nivel político, social y ético. Ya sabes que en Podemos el paraguas que tenemos es los derechos humanos y somos conscientes que no se cumplen y por supuesto que sí. Lo que pasa que no es momento adecuado cuando estamos constituyendo una organización política el sacar a debatir lo que son los incumplimientos de los derechos humanos, pero por supuesto que somos conscientes. Sí. De cualquier forma se queda apuntado y yo pido al grupo que ha preparado esto que en la medida de lo posible se incluyan todas las propuestas. Y en referencia un poco, aquí no se menciona tampoco sobre el tema de la Carta de la Tierra, no sé si eso sería interesante poderlo. Está en el documento de principios éticos, se menciona, ¿eh? Yo lo he visto en algún sitio. Juanjo. Bueno, yo he participado en lo que quiero comentar es que eso creo que hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Y creo que por eso hemos sido un poco light en algunos momentos, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho este hombre del Estado de Ánimo. Estoy de acuerdo. Creo que lo deberíamos incluir. O sea, yo personalmente creo que se me ha escapado. Lo incluimos, pero vuelvo a ver, como ha dicho antes David, esto ahora se van a juntar y bueno, van a debatir, van a contar, van a tal,
porque hay que hacerlo así. Y luego, lo que sí que tendríamos que hacer nosotros es juntarnos con otros círculos para que así el documento con otros contenidos que sean muy afines realmente llegue a Madrid, que es lo importante, que llegue a Madrid. Luego ya se pulirán cosas porque tiene que ser así, porque habrá cientos. Voy a insistir en esto va a ser una gota en el... O sea, que tampoco nos estamos jugando aquí la vida. Es importante, ¿no?, ir hablando de estas cosas, y me parece que hay una insistencia con el tema de que la lucha por un Estado laico se incluya en el documento, alguna referencia, entonces es normal que se incluya. Bien, entonces directamente vamos a pasar a hacer la votación para ver si estamos de acuerdo con avalar que se presente este documento. Entonces empezamos por los votos en contra de avalar el documento. Perdón, David. Sí. Las sugerencias o aportaciones que se han hecho, ¿se recogen o no se recogen? Sí, además sí. Ya sabes que es transparente, que se colgará, y antes de que vaya el día 28 lo verás todo incorporado, ¿vale? Y además hay que dar un repaso último de relación, ¿vale? Entiendo que la única que el grupo opta por no recoger es una referencia explícita al tema de ser de izquierdas. Entiendo que ese es un tema que hemos hablado ya en asambleas además y tal, y me parece que sobre eso no hay... ¿Vale? Entonces, todas las demás sugerencias se incluirán. ¿De acuerdo? Pasamos. Votos en contra de avalar el documento. Abstenciones. Mantener las abstenciones los brazos en alto porque no sé si han... 6. Bien. Votos a favor. Hay que mantener para que cuenten los compañeros. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Estamos dormidos ya. Venga, ya se puede. ¿Cuántos? 73 votos a favor. Queda entonces aprobado el aval del documento. Se completará y se enviará a Madrid dentro del proceso. Creo que es merecido el aplauso porque es la primera decisión de este círculo de Jaén dentro de un proceso a nivel estatal. Bien. Pasamos a presentar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El borrador político de Podemos Estatal. Aportaciones del equipo a los distintos apartados en que se divide este documento. Primer apartado, régimen del 78. Juan Carlos I, Fraga, que fue ministro de Franco, funda Alianza Popular. Suárez presidente, se legaliza el PP. Este sería el contexto histórico a grandes rasgos, pero yo un poco más que lo gané, porque el que quiera añadir que está aquí. Vale. Pasa y contesta ya la aportación del equipo nuestro, con la visión que tenemos, ¿no? Pacto y consenso. Unos ceden y otros cogen. En aras de la paz social hay que olvidarse hasta del dolor de una guerra. Los españoles callamos, aceptamos, pusimos voluntad, lo uno y lo otro. Fuimos ejemplo el pueblo de la transición, olvidando y empezando de nuevo, con toda la ilusión de tener libertad. Circunstancialmente, entre comillas, irrumpe en la sociedad el problema de la droga, cuyos efectos son a distintos niveles. Por un lado, un problema de salud pública que sufren las familias sin distinción de clase social, que beneficia al Estado en el sentido de que la gente joven se encuentra en una situación de dependencia. Esa parte de la juventud ya está controlada, solo piensa en su dosis. A
A otro nivel, los narcos se enriquecen amasando grandes fortunas y el dinero es poder. El segundo punto que manda Podemos destacar, para que opinemos o aportemos, es el desgaste del PP-PSOE. Se empieza utilizando el tú más para derivar en una unión sin oposición. Cierran filas para su reforma. Izquierda Unida recoge votos del PSOE. No hay otra alternativa a la izquierda o las otras son insignificantes. Hay una responsabilidad de la ciudadanía. Pasividad y falta de unión. La pasividad arranca del descontento y la decepción, pero nunca es tarde. Siguiente apartado, protesta social. Manifestarse, protestar como herramienta para llamar la atención, concienciar, sumar, soltar rabia desde el respeto que también nosotros nos merecemos. Proyecto, trabajo para canalizar esa energía en actos con resultados que cambien la situación actual. Las dos acciones son necesarias porque participamos activamente a nivel emocional y a nivel práctico. Corazón y mente unidos, equilibrio, satisfacción de hacer todo lo que podemos y siempre se puede hacer un poquito más. Nunca anclarse en lo conseguido, el enemigo no descansa. Tema Cataluña. Descontento social. El gobierno endurece sus normas en su empeño de controlarlo todo a su favor. Crisis política y crisis económica que afecta a Cataluña en mayor o menor grado como al resto de los españoles. Cataluña pacta con el gobierno central en repetidas ocasiones. Esta situación no se repite en la actualidad, por lo que nos encontramos a Cataluña echando un curso al gobierno. No hay acuerdo. OTAN, violencia, brazo armado del sistema capitalista. Crisis económica y política, estacionamiento de esta situación, hacerla perpetua, dejando fuera población sin influencia, sin recursos y un sálvese quien pueda, luchar entre nosotros mismos para subsistir. Ausencia de igualdad de oportunidades, clasismo, ricos y pobres como modelo de la sociedad, cargarse la clase media, intelectual y económicamente. Y por último, elecciones 25 de mayo del 2014. Recomposición del PSOE. Nosotros tenemos un líder y un partido nuevo. Peligro los incondicionales, el miedo al cambio, campaña de desprestigio a Podemos. Esto ya lo hago yo como una concienciación, o como nosotros lo sentimos individualmente, los que formamos parte de Podemos, lo pongo en primera persona, lo ponemos en primera persona, en la declaración que hago. Yo no creo en los políticos de siempre, creo en mi capacidad de unirme a otros y hacer algo grande. Ahora tiraremos todos juntos, ahora no nos utilizarán ni los unos ni los otros, no nos manipularán para subirlo al poder y olvidarse, lo más grave, olvidarnos nosotros. Somos españoles en el presente, en una coyuntura histórica, con un camino que nos ha traído hasta aquí. Por todo eso sobran las comparaciones con países que tienen su propio proceso, su propia gente. Somos diferentes a los partidos anteriores, diferentes a la manera de gestionar la política. A todo lo sucedido aquí y allá. Verlo de otra manera es distorsionar la realidad. Que no nos comparen ni con nada ni con nadie. Podemos no somos copias, somos originales, somos únicos como todos y cada uno de nosotros. Esa es nuestra identidad y eso nadie nos lo podrá quitar. La historia es larga, nosotros tenemos una vida, una oportunidad para cambiarla. Y Jaén para eso interior, porque Jaén. ¿Alguna sugerencia, aclaración? Está claro, pues. Bien, palabras. Entiendo que vuestra votación es para modificar el borrador técnico, ¿no? No, el nuestro es político y entonces... Sí, pero que es el político técnico, me refiero. O sea, que son enmiendas. Son Pero enmiendas. es un borrador alternativo. No, alternativo no. Podemos estatal nos manda a nosotros los puntos estos que yo he tocado, como los movimientos sociales, el Clima Cataluña, de GCB, de PSOE, y nosotros nos hemos tenido para esa sugerencia. Un borrador alternativo no sería unas aportaciones. Sí. Pero no quiero decir, pero como para subir los documentos son documentos completos, ¿no? Entiendo que No, se puede hacer a la totalidad o parcialmente la enmienda. Entonces nosotros nos hemos tenido, pues, como decir, a la plantilla que manda Podemos estatal. Es por eso a lo mejor que suena como que no tiene una unión, no son como frases inconesas, pero no estamos locos. Hay que contratarlo a los apartados del Consejo. Yo,
por lo tanto he hecho falta porque evidentemente a mí me parecía un texto sin sentido. Es decir, Mira, pero esto es la aclaración, pero yo sí que he hecho en falta, pues como sí que he visto tanto en el de principios éticos como en el de organizativo, que se especifica esta enmienda a cuál apartado en concreto va. No, yo que lo he hecho todo. Disculpame un momento que no tengo. O sea, en los otros dos documentos sí que lo he visto y sí que ahora lo veremos, ¿no? Que se hace. Y me parece la forma lógica de hacer referencia a, oye, desde Madrid se ha propuesto esto del equipo técnico, nosotros queremos que este apartado se quede modificado de esta manera. Así entiendo que no se podría presentar. Si no se especifica como mínimo a qué apartado hace referencia el documento. Por ejemplo, el primero de ellos hace referencia al régimen del 78. Bueno, lo desarrollamos nosotros, pero que se podía hacer a la totalidad, enmiendas parciales, hacer versiones libres, lo que quisiéramos. Yo lo de las versiones libres, pues no tenía conocimiento, me he enterado ahora, porque tocando así, ¿no? Pero yo me he ceñido a la plantilla, no hemos tenido la plantilla de Podemos esta tarde. Nombra régimen del 78. Luego lo que no se han incluido han sido datos técnicos o de hemeroteca, porque pienso que el que quiera profundizar en el tema, pues tiene donde acudir. Entonces a nosotros personalmente, pues poner un montón de fechas, de datos, pues lo veo que se hace muy pesado y tampoco te transmite, hay que aportar primero. Perdón. ¿Vale? Bien. Aclaro, si yo me he enterado bien, porque hay que aplaudir también, porque para mí igual de importante es que haya habido un grupo que construya desde el proceso que lanzamos de forma participativa, es que los compañeros se hayan animado. Pero como se han animado de sorpresa, nos hemos encontrado, yo lo que entiendo es que se han ajustado al documento del equipo técnico, pero no son exactamente enmiendas, porque no enmiendan un apartado, son ideas que complementan. ¿De acuerdo? Entonces habrá que situarlas, cuando se envíen, se unirá al documento del equipo técnico y habrá que situarlas como aportaciones. ¿De acuerdo? Juanjo. Me ha gustado mucho que tocarais el tema de Cataluña, porque eso nosotros no lo habíamos tocado en el borrador. Y no sé si os habéis planteado si todo de Cataluña ha sido como una cortina de humo buenísima, que han tenido de perlas para distraer la atención, tanto en Cataluña, para no hablar de lo que tiene que hablar, que se está francamente a nivel económico, como en España para que el gobierno tuviese algo contra lo que tirar. Cataluña siempre está súper de acuerdo con el gobierno central, porque ha pasado muchísimas veces, Cataluña ha gobernado lo que el país. Lo que pasa que ahora, pues como no le puede meter de uña, como no puede pillarse nada, pues ahora han echado los pies por alto, pero Cataluña con el rollo de la independencia, ¿cuánto tiempo lleva? Ellos lo sienten así, y ahora es el momento que eligen, por lo que tú estás diciendo, y porque ya no tiene una contraprestación del ser de sus favores, porque como no le hace falta al partido que gobierna, porque tiene una mayoría absoluta, pues tiene... Si os habéis planteado incluir aparte de reflejar que eso sí, nosotros sí, luego lo tenemos que perfeccionar más, si hubiéramos tenido tiempo, no sabe. Más palabras. Juanjo. Bueno, yo quiero saber si ese texto se va a mandar así exactamente o cómo se va a mandar. A ver, yo insisto, creo que si el texto consiste en aportaciones al documento del equipo técnico, lo que hay que hacer es coger el documento del equipo técnico y situar esas ideas de forma como aportaciones complementarias a este apartado esta, este apartado esta, este apartado esta. Porque en realidad se ajusta al esquema del documento del equipo técnico. Luis Miguel. No sé, es que yo tengo una duda. Aunque sean aportaciones, mi pregunta es, ¿este documento tal cual va a ir hacia aunque vaya? No. ¿La redacción va a ser esta? No, eso no va a ser la redacción. Porque es que creo que hay que currarse todo. Nosotros lo vamos a llevar. Siendo el, bueno, perdón, siendo el caso que habría que hacer todo ese trabajo de coger el documento del equipo técnico de Madrid, enmarcar estas propuestas en cada uno de los apartados, hoy no podemos votar nada. Es decir, no sabemos cómo va a quedar. Perdona. Si la redacción no va a ser esta
Bueno, la si este no va a ser el documento tal cual va a ir a Madrid, sino que hay que coger el del equipo técnico de Madrid e insertar esto con otra redacción en ese otro documento, eso no lo tenemos aquí presente y por lo tanto entiendo que no lo podemos votar. ¿Te contesto? Mira, yo te voy a contestar sobre el tema este. Me refería que había que cambiar a la hora de poner puntos y aparte guiones, entre comillas, sería la cuestión estética, ¿no? O algún fallo, porque te vuelvo a decir que no hemos tenido tiempo. Lo que tú me estás planteando, como que hay que enmarcar como una cosa que es súper difícil, no, porque viene el régimen del 78, aportación, llegaste el regreso en su mismo orden y con su mismo contenido. Ellos tienen uno y nosotros le hacemos unas aportaciones, por lo que a mí no me vale que tú me digas que esto no se puede mandar porque tiene una coma de más o una coma de menos. Yo lo veo como una lluvia de ideas. Sí, pero es que eso. Voy a abrir un turno de palabra cerrado. ¿De acuerdo? Empezamos por aquí. Y si se trabajara en el trabajo más, pues con todo respeto. Voy a abrir, es que si no, es simplemente por eso, ¿vamos? No, abrir un turno de palabra cerrado. Y después tenemos que, después del turno de palabra y de escucharnos, tenemos que votar si se presenta o no se presenta. Si no se presenta, pues se puede buscar alguna alternativa, ya vemos. Vamos. Que yo lo he visto como una lluvia de ideas. Yo creo que no ha dicho nada que no estemos de acuerdo, porque lo único que eran datos de más refuerzo, aportar cosillas nuevas. Oye, si alguien ha escuchado algo que no esté de acuerdo, pues que lo diga ahora y en un momento lo votamos. Pero eran todas ideas que yo creo que no se han salido nada del texto original, sino que una han reforzado un poco más lo que se ha dicho y luego ha aportado pues, cosillas más, también lo histórico y más cosas. Que está muy bien, que tampoco vamos a poner aquí una hora a debatir. Lo más que puede pasar que no nos llamen para transaccionar. Yo lo veo que fuerte que no una preguntita. También a todos, ya casi el tema de Cataluña y el modelo de Estado, digamos, de España, en Podemos todavía no vamos a hablar, perdona, pero es que no cabe esa discusión ahora, porque es que si no, cabe hablar del documento. ¿De qué nos parece? No hablar de otros temas que seguramente nos interesa mucho hablar, pero no es el momento ahora, lo siento. Seguimos aquí. Juanjo y el hombre de atrás y pasamos al otro lado. Y José Hermoso. Yo estoy de acuerdo con este hombre porque además iba a comentar lo mismo. Creo que en principios políticos tal vez deberíamos de incluir algo sobre la organización territorial, ¿no? Juanjo, el momento de incluir eso era en el momento en que se ha trabajado en el grupo. Es que ahora lo único que podemos hacer es trabajar, ver los textos que se han presentado. Hay cosas que se han quedado fuera seguramente, pero es que no podemos ahora construir un documento nuevo. Lo siento. Atrás. No, te voy a decir que me siento perplejo por la controversia que se ha generado con este texto. Yo pienso que es un resumen anexo personal, colectivo, digo colectivo, porque yo creo que todos pensamos lo mismo. Y lo que no entiendo yo, a ver, si todos, aquí la gran mayoría de la gente no son derecho, ni son palabras llanas que se entienden. Pero que lo demás es hacer como un ensayo. Es que Podemos me da a mí la opción como miembro de Podemos, como persona anónima, de que yo pueda opinar. Yo también me puedo coger y no una hemeroteca o meterme en internet y meter un bolazos aquí, buscamos todos, ¿no? Pero no es el caso. Se me da, Podemos da la posibilidad de que personas que no tenemos cargos, que no somos coordinadores... Perdona que te corte, pero es que son ni 20 y tanto las preguntas como las respuestas se tienen que limitar, por favor. Seguimos, José. Bueno, yo entiendo que esto es, como se ha dicho, una idea que se lanzan ahí, ¿vale? Esas aportaciones, pero también no quiero perder el referente de que aquí estamos, personas, pueblo, haciendo política, Entonces, para mí es muy importante valorar, porque si queremos participación y queremos cambiar el sistema actual que nos ha llevado hasta donde estamos, tendremos entre todos que construir un nuevo sistema, una nueva forma de hacer política. Y ahí está la participación y la decisión de todos, ¿vale?
Turno al otro lado. ¿Quién quería hablar al otro lado? Hay Juanjo, vale, 3. Herminia. Sí. Yo personalmente bueno, que yo pienso que hay que valorar la idea, que es lo que dice José, y pienso que como ella lo hemos constituido de la forma de lo que mandaron, entonces como es aportar nuestra idea, y esto es lo que nosotros queremos también, llegar llanamente, porque una de las cosas que nos dicen es que las palabras rebuscadas muchas personas no las entienden, entonces tenemos que decir palabras llanas que lleguen a todos. Y yo pienso que es un documento, es una aportación, son unas frases que van a llegar a todo el mundo, que pueden llegar, que pueden cogerlas, que no pueden cogerlas, pero que esa valía y ese arrojo que se ha tenido, pues que es de valorar, y además que es que no tiene ningún desperdicio. Sí. Siguiente palabra. No hace falta tantos marcos. Por lo que el proceso que estamos llevando a cabo, creo que estamos confundiendo el avalar por el estar de acuerdo y el aprobar el documento. No estamos aquí para decir, oye, estoy de acuerdo con todo lo que dice ese documento, le doy mi visto bueno. Estamos para reconocer que ese documento lo han hecho personas del Círculo de Jaén que han estado trabajando y que presentan su alternativa. El momento de votar y estar de acuerdo nos llegará el 16, 17, 18 de octubre. Entonces, que espero que la gente no se confunda en decir, oye, a mí este documento no me gusta y por eso no lo avalo. Quiero decir, estamos avalando el trabajo de gente del Círculo de Jaén. ¿Pero cómo se avala? Se avala, simplemente sabemos que ellos son del Círculo de Jaén y han estado trabajando. Estar de acuerdo con el contenido. Pero para que el Círculo avale y tome una decisión hay que votar. Hombre, yo veo criticable, perdona Juanjo, yo veo criticable que dejemos de avalar un documento porque por cuestiones del contenido, a no ser que hubiera algo muy grave, ¿no? Pero la decisión hay que tomarla en votación, hay que votar. No, si no digo que no haya que votar, sino que no hay que creo que no hay que votar en torno a lo que nos gusta o no nos gusta del documento, sino saber que se ha trabajado por personas de Jaén que quieren presentarlo y que son del círculo. Y con un argumento. Yo personalmente creo que argumentando, no para decir no me da la gana, porque no quiero. Creo que es la primera vez que se me pide que avale un brainstorming, un texto o una serie de ideas más o menos sueltas con las que podemos estar de acuerdo. No son pero sueltas, perdona, es complicado hablar contigo, en ese sentido, creo que si se ha estado al detalle, en palabras, en comas, en estructura, con respecto al texto anterior, creo que en este sentido, vale, estamos más o menos de acuerdo, pero por ejemplo, un pequeño detalle, porque he escuchado luego hacer la ligazón o la conexión entre la idea que ponía sobre el tema de Cataluña, sinceramente, yo es que no puedo votar ni a favor ni en contra de esto. Yo directamente suspendo juicio en torno a este órgano. Sí, una opinión. No, sí, es una opinión más sola. Está bien que lo que pasa no es más sobre mí. Está bien que lo diga nuestra compañera. Debería avanzar un poquito porque las críticas que te están haciendo los compañeros, que te están diciendo que sencillamente muchas veces en los interconectores entre un conjunto de palabras más o menos populares puede estar un sistema u otro. Es decir, un sistema comunista y un sistema nacionalista a veces no están palabras que ligan una serie de ideas básicas. No es una cuestión de ponernos intelectuales, pero es una cuestión de que verdaderamente cómo has presentado luego el sistema de los catalanes como prácticamente una gente que está chantajeando el gobierno central. Yo estoy muy lejos de la opinión que has dado. Y si esa ligación se va a hacer, o esa argamasa se va a hacer en el resto de ideas sueltas que hay aquí, no estoy ni a favor ni en contra, estoy directamente suspendo juicio sobre este. El tema de Cataluña es una opinión personal, porque yo pienso que lo que ha hecho el gobierno y CIO bajo Banca está, y eso lo sabrán y lo sepan. Ya, pero si no va a ser una opinión. Perdón, compañero, y perdona, Mati, por favor. ¿Hay otra palabra allí? Pero la verdad es que es la primera vez que tengo una asamblea, pero no me estoy enterando de nada. Absolutamente de nada. Es decir, es que, no, pero no es de risa, que vengo a valorar. Vengo a valorar, es decir, vengo serio. Yo vengo a ver cuál
ver qué es lo que pasa, porque escucho a Pablo Iglesias, escucho a Íñigo, veo sus posiciones, pero nada tiene que ver con lo que estáis diciendo aquí, a mi juicio. Y propongo, no se puede aprobar ningún documento que no tenga un consenso general, que se haya debatido, profundizado y abordado con seriedad. Y si falta tiempo, se busca. Porque lo que se puede avalar es algo por lo que tú o no estás de acuerdo o tienes hipótesis porque no se ha debatido suficiente sobre lo que no estás de acuerdo. Eso no es democracia. Luego, perdón, pero las intervenciones desde la mesa está para regular, no para intervenir. Y yo supongo que la dirección de Podemos, que no es nada tonta del Estado, nos manda este documento para que valoremos y profundicemos en esto. Aquí no se ha profundizado nada. No se dice nada de la Constitución del 78. No se habla de los pactos de la Moncloa. No se aborda, nadie conoce. ¿Cómo va a votar algo que no conoce? Compañero, sobre el tema del pacto del PSOE y bipartidismo. Hay que limitarse a lo que son y 27. Sí, pero con todo el tiempo no puede forzar una votación democrática. No, compañero. Vamos a ver. Al principio se ha abierto un turno para que la gente, y punto. Después, si vamos a tener todos oportunidad de decidir sobre el contenido de los textos que se nos presenten. ¿De acuerdo? Bien. Una última pregunta. Encarne. Yo quiero hacer una pregunta, quiero aclarar un poco. O sea, estos sueldos, si es verdad que parece que era inconexa, ¿no? Y ya el tomate, por ejemplo, que ya se añadía al documento que pone documento preparado de policía política. También pienso yo que si veis este documento y veis las partes se van guiando por este documento que hay aquí. Lo que pasa es que si Mati dice este párrafo del régimen del 78 queremos incluirlo, por ejemplo, detrás de los derechos laborales, sociales y políticos adquiridos, decimos parte concepto uno quiere y otro. O sea, eso sería muy largo. Sería, vamos, es lo que yo he entendido que ha querido decir Mati. Solamente quería aclarar eso. De cualquier forma, perdón, vamos a proceder a votar esto porque estamos aquí para eso hoy. Este es el proceso que hemos seguido, ¿vale? Y se ha ido explicando en las asambleas. De cualquier forma, sí se pediría al equipo que ha preparado el documento, en caso de que se apruebe, que haga un esfuerzo de afinar un poco la redacción a la hora de presentar estas ideas en el documento. Sí, porque sí es verdad que hay un problema parecen ideas sueltas y esto hay que casarlo con el otro documento de alguna forma, ¿no? Bien, procedemos a hacer la votación, ¿de acuerdo? Votos en contra de avalar el documento. Abstenciones. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25. Votos a favor. 21. La Asamblea del Círculo no avala este documento.